pues varios medios tienen preocupación por lo frágil que ha quedado ya esta agrupación conservadora. Va por México, Reforma, descarrila Alito, le están colgando este muertito al presidente del PRI. Pero bueno, yo creo que son preocupaciones en efecto muy claras porque los grupos de poder, los poderes fácticos, pues están alineados con el propósito de descarrilar a la 4T y en el 24 reconquistar el poder. Así como, ¿no? Es básicamente lo que está planteando. ¿Cómo a partir de estas diferencias podríamos tener un candidato en común? Está pasando, por ejemplo, lo que sucedió con Ricardo Anaya, que él se fue por la libre, dijo soy candidato porque soy candidato y reventó la posibilidad de una alianza con el PRI en el 18. Entonces pareciera que si esto continúa de acuerdo a las propias tendencias, vamos a acabar con un candidato priista y uno panista. Es temprano para sostener aquello, pero hay elementos que nos hacen suponer que bajo esta relación tóxica y de codependencia de priistas y panistas podríamos tener una variante. O sea, se han acompañado, estimada Azul, en las grandes votaciones, en las reformas estructurales, pero de pronto sí, ya cuando vienen los juegos de poder. Incluso en esta minuta que se presentó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, votaron juntos en contra de la minuta, pero luego fue que el PRI sacó su propia iniciativa con este tema de la extensión, que son dos temas que tienen relación, ¿no? Lo de la minuta para que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional y por otro lado esta iniciativa en donde se plantea que se extiendan las labores de las Fuerzas Armadas hasta el 2028, ¿no? Hasta el 2028, que es lo que está planteando esta iniciativa de Yolanda de la Torre, que es del PRI y que se mandó después de que habían votado en contra de la otra minuta. Entonces, ahí está la contradicción del PRI. Ahí está la contradicción clarísima. del PRI, claro, que ha generado bueno, diversas opiniones al respecto, preguntas, cuestionamientos, que por cierto ayer se le hicieron en razón de que estuvo ayer en el Senado, en una conferencia de prensa, después de su reunión con los senadores, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y se le preguntó, bueno, que aquí hay un intercambio, que, o sea, pues son preguntas que se están haciendo y contestó el secretario de Gobernación. No sé si tenemos el audio para escuchar lo que dijo ayer sobre este tema. ¿Sí lo tenemos? Sí. Efectivamente, Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago con los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas. ¿Y sobre la alianza, la suspensión o la ruptura de la alianza Va por México? Bueno, yo no sé a qué ruptura se refiera, si reafirmaron o qué, porque no he tenido tiempo. ¿Hay algún compromiso del gobierno federal de ya no seguir la investigación contra Alejandro Moreno a cambio de esta reforma que permite ampliar el lapso para que el ejército continúe en tareas de seguridad? ¿Usted habla de investigación judicial? Sí, claro, sí. Bueno, pues entonces le diría que el gobierno federal no es, ya esos tiempos ya pasaron, pues ni agente del Ministerio Público ni fiscal. El gobierno federal tiene otras tareas, pero la investigación en el caso de hechos de probable carácter delictuoso o no, investigación judicial, pues no corresponde a la esfera del Ejecutivo Federal. Pues el desafuero tendría que ir en su carril, hay que subrayar. Exactamente. Sin duda hay una acusación muy clara de la Fiscalía del Estado de Campeche solicitando el desafuero porque ve elementos de enriquecimiento ilícito, que no es poca cosa. Y ya sabemos que Alito es capaz de negociar, de buscar, de comprar la impunidad, pero de acuerdo a lo que indica el secretario de Gobernación, no ha estado sobre la mesa ese tema. Hay algunos elementos que nos permiten señalar que cuando menos le bajó la presión Morena. ¿En qué sentido? A mí no
me parece un acto de casualidad que, por ejemplo, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, diga no podemos hablar del caso Alito por ahora hasta que se resuelva un amparo, cuando ya se había anunciado un nuevo audio de Alito. Yo cuando menos dejo la ahora sospecha. ahí camina también otro tema jurídico, específicamente con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el tema de los audios y los amparos que están ahí en disputa, ¿no? Cierto, no hay que ser ingenuos tampoco. Lo que también yo pienso es que no se puede uno adelantar a decir, aquí esto ya se estableció, como algunos ya están haciendo, algunos analistas, pues hay que ver qué pasa finalmente con cómo corre, digamos, el proceso del juicio de desafuero en contra de Alito y después la posterior investigación. Eso efectivamente tiene su carril, tendría que seguir su curso, no es en este momento, además está atorado también por otros temas de la sección instructora que nos estaba explicando el otro día el diputado Leonel Godoy. Entonces, bueno, efectivamente, esto es un tema, pero otro es... El otro que es central, ¿qué va a pasar con el tema de la Guardia Nacional? Y ahí pues tenemos un escenario en donde ayer decíamos ya se avanza en las comisiones, específicamente la minuta que para que sea votada hoy en el Pleno, la minuta que pondría la Guardia Nacional en manos o bajo el mando de la Defensa Nacional. Nos dicen que tenemos que ir a corte. Sí, se votaría en el Pleno del Senado, porque ya Así pasó es. en la Cámara de Diputados. Así es. Hacemos una pausa y Rápido, regresamos. una pausa y seguimos con este tema. Pues Bueno. ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso y estábamos hablando de esta minuta que hoy pasaría al Pleno del Senado para ser votada. Y vamos a ver parte de lo que ayer se discutió en comisiones, que dicho sea de paso, volvemos a repetir, fue aprobada, pero tuvo esta discusión en donde se ve claramente cuáles son pues las dos posturas frente a esta iniciativa que enmarca digamos la estrategia de seguridad que encabeza el presidente. Vamos a escuchar. El partido en el gobierno y su mayoría que ustedes representan propusieron una Guardia Nacional que aquí acordamos, que aquí votamos por unanimidad y que hoy, sin ninguna explicación de fondo, quieren trastocar en su naturaleza, que acordamos que sería civil, que es debatible que haya sido civil en los hechos en estos 3 años y que hoy quieren transformar en militar, violentando el corazón de un acuerdo político que aquí se hizo y que hicieron ustedes con todas las oposiciones. Lo que nos tiene hoy reunidos no es un debate en el que tenga que ver solamente el derecho, la concepción, la constitucionalidad de las normas, sino algo mucho más importante para las mexicanas y mexicanos, que es la paz de nuestras familias. Hoy a nosotros nos corresponde representar a nuestros ciudadanos, emitir un voto cuidando el proceso, cuidando el derecho, pero sobreponiendo lo más importante que tenemos como ciudadanos, que es la paz de nuestras familias. Felipe Calderón fracasó en la política de seguridad pública y no me da miedo decirlo. Los datos lo avalan. Tiene todo mi respeto a las Fuerzas Armadas, pero no se deben de encargar de la seguridad pública. Quienes hoy encabezan o están en los mandos eran los segundos y los terceros de ese momento, hombre. ¿O cómo? ¿Nacieron cuando entró López Obrador al poder y apenas se inscribieron en el ejército? ¿Cómo está la cosa? Por favor, pues. O sea, ¿tenemos un problema de seguridad nacional, sí o no? Pues sí. El tema de la inseguridad es un problema nacional, de seguridad del país. ¿Qué requerimos tomar? Pues fortalecer al Estado mexicano. El mando es un mando civil porque el mando al final está en manos del presidente y está en manos de la Secretaria de Seguridad Pública, que es la que coordina los gabinetes de seguridad. Es ahí donde se define la estrategia de seguridad pública del país. Aquí también importante es ir a la realidad. La Guardia Nacional, hay que decirlo, es militar. Fue compuesta por militares en esencia. Está instruida a partir de los métodos castrenses. No podemos tapar el sol con un dedo. Ya están los militares en la Guardia Nacional. Que si en esencia la idea inicial era que fuera todo civil, bueno, pues no se pudo, porque la Policía Federal, que supuestamente iba a aportar elementos,
estaba carcomida por corrupción. O sea, la Exacto. Policía Federal bajo un mando civil en su momento. Y se hizo un diagnóstico en su momento, se revisó, digamos, los elementos de la Policía Federal. Eso fue todo un debate en ese primer momento en donde se trataba de integrar la Guardia Nacional a partir de elementos de la Policía Federal, como mandarlos directamente. Se dieron cuenta de que eso no se podía. Y entonces, bueno, tenemos este escenario, como dices, el principio de realidad, que además se abona con el tema que creo que es crucial. Aquí lo estaba diciendo ahí el senador José Narro, el tema pues de la titularidad, digamos, y que marca en todo caso la esencia civil o el curso de cómo se van a comportar, el marco, digamos, de valores y ético y del funcionamiento de lo que ahora son los elementos de la Guardia Nacional en actividades de seguridad pública, aunque efectivamente son elementos militares que vienen del ejército. Bueno, todo eso es muy importante. De eso justo habló el presidente, da una respuesta hoy en la mañana nuevamente a los que hablan, repiten y repiten el tema de que se está militarizando al país, bajo el entendido, que también hemos platicado, de que entonces en automático se van a violar derechos humanos. Es algo que no tienen forma de comprobar que haya sucedido hasta este momento, y el presidente así lo frasea. Vamos a ver. No le he dado órdenes al ejército de que violen derechos humanos, de que haya masacres, de que torturen, de que desaparezcan a la gente. No, pero es como lo estamos proponiendo nosotros. No, y se hace como que no vivieron en México en la época de García Luna, como que eso no sucedió. García Luna no está preso, no, y no torturaban, y no hacían montajes, y no declararon la guerra, y no se vestía el presidente de militar. ¿Eso dónde fue que sucedió? Eso no tuvo que ver con México. Se les olvida todo. Bueno, vale la pena decir que ahora en el Senado de la República lo que se va a aprobar es lo que ya se planteó en la Cámara de Diputados, que la Guardia Nacional quedaría adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya dijeron los de la oposición, vamos a ir a la Corte. Sí hay un problema real y en honor a la verdad hay que revisar lo que dice el artículo 21 de la Constitución. Y leo textual. Dice, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Y por eso los opositores dicen, no se va a cumplir con el requisito. Y pero en todo también, caso, el planteamiento siguiente tiene que ser una reforma constitucional. Hay que recordar que inicialmente el presidente plantea la reforma constitucional, pero como había una moratoria, dijeron no va a pasar, no va a transitar, priistas, panistas y perredistas no quieren entrarle al asunto. Entonces, al final del día, para resolver todo esto, sí tendría que haber una reforma constitucional. ¿Que se puede ganar tiempo? Sí. Y ahora el PRI, sobre todo el PRI de Alito, porque el PRI de Alito es una facción priista. Otra cosa es el PRI de Osorio Chong. El PRI de Alito ya abrió la puerta a modificar la Constitución para que los elementos militares sigan coadyuvando en seguridad pública hasta el 28. Exacto, eso es importante establecer esa distinción. Nada más acotando lo que decías del artículo 21, digamos que el enfoque que se le está dando sobre el carácter civil que tendría la Guardia Nacional tiene que ver con que el titular de las Fuerzas Armadas finalmente es el titular del Ejecutivo, que es es civil, es el presidente, ¿no? Eso es lo que han venido sosteniendo. Y no solamente eso, dentro de la minuta se plantea también lo de la adscripción a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con una serie de principios que dan a entender que se regularía este cuerpo de seguridad
bajo reglas que son civiles, es decir, no tendría el fuero militar, no, tendría que rendir cuentas, no podría haber impunidad, digamos, en caso de que hubiera violación a los derechos humanos. Es decir, no son los mismos, no son las mismas reglas que cuando estamos hablando de las Fuerzas Armadas de carácter, ahora sí que bélico, ¿no? Sí. Sí hay distinciones que creo que vale la pena y mencionar y que son sobre las cuales se está también basando la defensa del carácter civil, ¿no? En el, en el artículo 21 que mencionas. Ahora, eso es interpretación. Es un debate abierto. La verdad es que abierto, sí, porque si uno dice, pues es que como es el presidente y es civil, entonces ya nada es militar. Entonces tendríamos que entrar sobre todo a la discusión. Si me preguntan qué va a definir la Corte, yo creo que le va a echar para abajo. O sea, creo que sí la solución, en todo caso, tendría que ser una reforma constitucional. Y estoy a favor de la Guardia Nacional. El problema es que tenemos una oposición muy irresponsable que está haciendo cálculos electoreros y quieren descarrilar a la 4T y no les interesa en el fondo la seguridad pública, porque si les interesara, sabrían que hoy en día la Guardia Nacional tiene mucho más confianza que, por ejemplo, la Policía Municipal, que es un desastre, o la Policía Estatal. Entonces, en todo caso, el debate sigue abierto. Sí. Ya esto ha generado una discordia entre priistas, panistas y perredistas. Ahora sí que es un merequetengue, ¿no? Lo que está sucediendo. Y mucho nerviosismo, ¿no? También en los medios. Por ejemplo, me llama la atención a propósito, y creo que es un tema clarísimo de la importancia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, lo que sucedió ayer, estimado Azul, y que retoma la jornada. La Marina rescatando a una persona secuestrada. Entonces, ahí vemos la eficacia de estos cuerpos militares, estos cuerpos castrenses en labores de seguridad. O sea, de acuerdo a la visión y esta visión obstinada, obtusa, cortoplacista, electorera de Va por México, PRI, PAN, PRD, pues entonces que el ejército no participa ni la Marina en este tipo de operativos, si son eficaces para resolver los secuestros. Este es un ejemplo clarísimo. Ya no se podría, si no se prolonga la participación de las Fuerzas Armadas hasta el 28, pues no se podría, los militares no podrían estar rescatando a una víctima de secuestro. Exacto, sí, no podrían estar participando en estas actividades. Pues no. Bueno, así está esta discusión. Hoy se define eso, mañana le estaremos contando ya qué pasó ahí en el Senado el día de hoy. Y tenemos otros temas, Jorge Armando, hay buenas noticias en el tema económico. Hoy se estaba destacando y también lo traen varios periódicos, por ejemplo, El Economista lo trae el día de hoy, la cifra récord que marca la relación comercial entre Estados Unidos y México, ahí que además marca un superávit, ¿no? Superávit en la balanza comercial de México con Estados Unidos a julio es histórico. Hoy mira, ahí lo tenemos más cerca. Ahí está, ¿no? Exportaciones. Frente a importaciones. Frente a importaciones, que es lo que pues marca justo el superávit, ¿no? Que están más arriba las exportaciones hacia Estados Unidos y esos saldos que han venido creciendo en una relación comercial que ha marcado un récord, decía el presidente. Bueno, habló, lo rescató esta mañana en la conferencia matutina y le dio dimensión. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre este tema. 449 mil millones de dólares es en el comercio de bienes, ¿sí? Récord. Entonces, tenemos que cuidar esto y cuidar también nuestra independencia y nuestra soberanía y ayudar para conseguir la paz. Hoy habrá quienes digan, estimada su audiencia, ¿y a mí qué? Pues es muy importante porque quiere decir que le estamos vendiendo más a los Estados Unidos de lo que le compramos. Y esto genera empleos, nos trae riqueza. Es muy importante tener un superávit. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un déficit comercial frente a otras naciones, les compra más de lo que les vende y eso genera pues trasladar la riqueza a otras naciones.
Así es, y en general, digamos, habló de las relaciones, de lo bien que están las relaciones con Estados Unidos y también, no solamente en términos comerciales, bueno, en el tránsito de personas de un lado hacia el otro, hay que decirlo, ¿no? Destaca hoy el presidente la cantidad, cómo ha aumentado la cantidad de personas de Estados Unidos que se vienen a vivir a México. ¿Por qué? Pues porque las condiciones son favorables en medio de una serie de condiciones que en otros países y en Estados Unidos pues no son tan favorables. No es lo mismo de acá para allá, ¿no? Eso sí, hay que decirlo. Sí. Pero lo mencionó y hasta se lo celebró porque este dato de cómo ha crecido esta cantidad de personas que vienen a vivir a México desde Estados Unidos se da justo en medio de estos llamados que luego hacen a no vayan a México porque está muy inseguro. Vamos a escuchar. Y ahora están llegando a vivir a México muchos estadounidenses, como nunca. Por eso es paradójico, es como un doble discurso, ¿no? Qué barbaridad, cuánta violencia hay en México, ¿no? Y ya tenemos hasta quejas, nada más que siempre van a ser bienvenidos los estadounidenses a nuestro país, porque tenemos quejas aquí en la ciudad de que están subiendo las rentas, de que se va a un restaurante y hay que pagar más. No quiero ser chauvinista, pero con lo que está pasando en el mundo, toda esta incertidumbre por la falta de gas, la inflación, el invierno. A ver, somos de cualquier país, decimos, queremos cambiar de aire. ¿A dónde voy? México. Por muchas razones. O sea, que estamos pasando del sueño americano al sueño mexicano. Y bueno, pues bienvenidos, dice el presidente, los norteamericanos en la colonia Roma cada vez hay más, en la Condesa. Aprovecharon la pandemia también porque algunos siguen trabajando técnicamente para empresas de su país, pero pues en casa, ¿no? ¿Y cuál es la casa? Ya México. Le preguntaron al presidente de esta relación, habló de, por ejemplo, el muro y sobre todo, pues habló en particular del planteamiento de Donald Trump, que era poner más kilómetros al muro. Estableció cuánto le han agregado a ese muro cada uno de los expresidentes, en particular de Trump. Vale la pena destacar que pues, ese presidente de los Estados Unidos quería grabar las remesas para financiar el muro. Y en su momento lo dijo públicamente, vamos a cobrar un peaje también para que quienes entren a los Estados Unidos le aporten al muro. El presidente le hizo ver, le abrió los ojos a Donald Trump, que no es poca cosa, es toda una hazaña abrirle los ojos a Donald Trump. Le dijo, no es la solución, pero vamos a escuchar algo de esto. Pero son 925 total. 1.400 de 2.180. Perdón, de 3.180, 3.200. Está mejor ese dato. Pero no llevan ni la mitad. Y ya el presidente Biden dijo no. Sí, aquí como para establecer también la distinción del presidente Biden y la posición, la política que ha tomado el presidente Biden frente a este tema del muro, que ha sido un tema muy sensible, que efectivamente avanzó, fue bandera. Y dice también el presidente, no hay que ser ingenuos, sigue siendo bandera de muchas cabezas políticas en Estados Unidos en función de los tiempos electorales. Sin embargo, sí, nuevamente pone en otra categoría al presidente Trump frente a este tema. Eso no quiere decir que los asuntos migratorios estén arreglados para nada, ¿no? O sea, hay toda otra serie de cosas que se están negociando y que están ahí medio detenidas en medio de una rebatinga
adentro de Estados Unidos, donde hay muchas resistencias para que se dé esto que ha planteado el presidente, ¿no? De abrir visas de trabajo, de que se regule la migración en función de una colaboración económica, pero bueno. Y por eso el presidente dice, hay que mantener esto, hay que mantener la buena relación, pero también todo con la frente en alto y con una defensa de la soberanía y un respeto que, dicho sea de paso, también siempre dice el presidente Biden ha reconocido, ¿no? Y que habrá un mensaje del presidente López Obrador en ese sentido el 16 de septiembre, a propósito de la relación con los Estados Unidos y de las consultas que se han abierto en torno al TEMEC. Pero bueno, si quieren ya vámonos. Y a la guerra también, ¿no? A la guerra en Ucrania. A dar su propuesta. Vámonos pues con el plato fuerte.